Marisa, ¿quieres decir algo? Y nada más añadir dos cositas, retomando lo que comentó Olimpia y luego Francisco, en efecto, el tema de las fuentes primarias. Y bueno, creo que lo que dijo Olimpia me parece súper pertinente. El archivo Linoteca, además, pues, está ahí en línea, lo puedes ver. Y bueno, pues ya abusando, pero igual no para ahorita, pero pues, si va a ser tu tesis, creo que sí valdría la pena que sí te metieras al archivo Porfirio Díaz, porque también todo pasa por allá, ¿verdad? Y es un archivo, si tiene sobre todo fechas claves, porque es más de 1 millón de documentos, pero con fechas o algún periodo, seguramente alguna carta o alguna solicitud debe haber pasado por presidencia para luego turnarlo a la Secretaría de Hacienda, como pues que es donde vienen los dineros, ¿verdad? Y por otra parte, no dejaría yo de fuera que le echaras un ojito a las memorias de la Secretaría de Fomento. Las memorias de la Secretaría de Fomento están, las puedes consultar en Carso. Yo en alguna ocasión por otros intereses de mi señor Molina, que también fue secretario de Fomento ya hasta 1907, pero creo que en las memorias de Fomento creo que puedes encontrar información muy valiosa para el tema que estás trabajando y que seguramente va a aparecer tu personaje, puesto que es como como el que que está impulsando, digamos, este proyecto y es el especialista. Y una última cosa que me quedé pensando ahora, que estaban comentando tu trabajo, yo creo que también podría, no sé si es un atrevimiento lo que voy a decir, pero me da la impresión de que Ordóñez forma parte de una generación apoyada por el Estado mexicano y que se dio en todos los rubros, en la pintura, en la literatura. O sea, yo creo que es algo que no hay que perder de vista y lo hemos visto en muchos de los personajes que son impulsados por el régimen porfirista, que con sus claroscuros y esto, pero apostaba por estos jóvenes para formarlos, algunos los mandaban al extranjero para luego retribuirle al país pues la inversión que estaban haciendo y evitar en la medida de lo posible lo que llamaríamos la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, yo no sé si es un atrevimiento y me gustaría escuchar tu opinión, pero sí pondría a este personaje en esta generación que aprovecha las oportunidades del régimen porfirista. Y eso y ya, prometo ya no hablar nada más, porque No, 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 al contrario, siempre todos los comentarios son bienvenidos y creo que pero, ayudan muchísimo. es que se me ocurre porque este último comentario fue ahorita es como sobre la marcha, pero creo que sí podríamos poner a muchos de estos en creo que le daría una dimensión diferente, ¿no? De decir, a ver, el régimen con todos sus asegúnes, a final de cuentas, apuesta por estos jóvenes que luego contribuyen al desarrollo en los distintos rubros del país. Y ya, de momento, perdón, que me meto mi cuchara cada rato. Muy bien, bienvenida, bienvenida a la cuchara. Entonces, Javier, tienes la palabra. Ah, está congelado. ¿O soy yo la que no tiene señal bien? Sí, parece como que se... Ah, Ahí no, está, es parece. Javier, creo que es Javier. Podemos hablar mal de él entonces, lo que te Exacto, ahora es cuando. Sabes que la verdad es que nos habíamos vuelto como a lo mejor más pacientes durante la pandemia, porque ahora sí como que se me cae el mundo cuando se corta la comunicación. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Como que yo creo que me había acostumbrado a estar muy cómoda, así con los ritmos, ¿no? Y de pronto ahora siento como, ¿será que estoy conectada? ¿Está congelado? ¿Estoy yo soy la que tengo? Estoy más ansiosa, ¿no? Pero ya creo que sí regresó, bien. ya Ya regresó. regresó. Fíjate, yo no lo veo. Yo todavía no lo veo. No, yo sí te veo, Javier, ¿nos escuchas? Y aquí estoy. Ah, sí. Yo no te veo. Y aquí Yo estoy ya sí, presente.
Mm. Pero lo escuchas, Laura, yo sí lo veo y lo escucho. ¿Sí me Sí, Yo ya se también lo veo y lo escucha. escucho. Sí. Yo Perfecto. también, o sea que yo soy, ven, yo no tengo, por eso es que me desespero. Ahí está, ya veo a Claudia, pero a Javier no. A ver, no, Sí, y no me, ya está ahí. ¿No lo ves? ya está ahí. Ya está A ahí. ver, bueno, voy a hacer un cambio de esto, a ver si lo pongo como el principal a él, y con eso lo veo, ¿no? A la que veo es a Olimpia como la principal. A ver ahora. Bueno, no sé, si los Es que no demás ha lo ven y lo hablado. Ahora escuchamos, que está hable. bien. Ya yo me quedo Ajá. tranquila. Ujú. Adelante, Bueno, Javier. y primero que nada, muchas gracias a todos. Y es algo de lo que me ha gustado bastante este seminario, es eh, que uno recibe y muchas opiniones y que eso evidencia la manera en cómo lo leen a uno de manera puntual, precisa y que abonan bastante al trabajo de cada uno de nosotros. Y es una de las partes que me gusta bastante. Y reitero el agradecimiento a todos, ¿no? Por su lectura tan puntual, sus comentarios tan acertados y sus recomendaciones y sus sugerencias, ¿no? A todos y cada uno, muchas gracias. Voy a tratar de ir tratando de contestar de la manera en Oye, que intervinieron y de espérame. agradecerle a Elsa por sus comentarios. Definitivamente es un personaje que me gustó mucho y que, como dijo la doctora, no hay que corregir esa frase de que no iba a hacer tanto énfasis en la cuestión biográfica, pero al final sí, y es que es inevitable no hacerlo, ¿no? Ya después sobre la marcha, ¿no? Hay tanto que explorar sobre este personaje. Y ya de paso, pues voy a comenzar con los comentarios de la doctora Marisa, ¿no? Y de entrada, pues sí voy a corregir esa frase porque la cuestión biográfica me parece que gustó a todos y sobre todo por el aspecto de que es poco conocido este personaje en el ámbito en el que están los otros personajes que ya se han expuesto. Entonces, esa parte vamos más bien a tratar de reforzar algunos aspectos que me comentaba con relación a las redes políticas en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y con vistas a futuro, a su preparación en la Escuela Nacional de Ingeniería. Y a hoy, ahora entiendo bastante lo que han comentado en su mayoría todos, ¿no? Que las páginas, pues no. Y en mi caso, ¿no? Yo iba en la página 17 y dije, y el tema de la cuestión de la geología del petróleo no lo he abordado. Entonces, está bastante salteada la cuestión de la información también, como pudieron observarlo todos, etcétera, porque he seleccionado bastante los aspectos que quisiera un poco o intenté yo o que creía yo que eran pertinentes. Sin embargo, esto es lo que comentaba, ¿no? Que nos ayuda bastante la cuestión de la retroalimentación. En cuanto a las redes políticas en el ámbito de la Escuela Nacional Preparatoria, con relación a Ordóñez, hasta donde he podido percibir, por su perfil, un tanto pienso yo que socioeconómico, está bastante concentrado en el estudio y en a veces hacer algunas labores, telonero y demás cosas que hacía en un teatro, con una compañía, que su vínculo más, digamos, cercano en cuestión de ese ciclo intelectual que tiene influencia con el porfiriato, pues es el director bueno, eso va a ser más tarde en la Escuela Nacional, pero en la cuestión de la preparatoria va a ser su profesor, Mariano Bárcena, geólogo también. Me gustaría introducir en algunos otros aspectos en la Escuela Nacional Preparatoria, pero no he encontrado todavía allí, sino que más bien he rastreado yo en la Escuela Nacional de Ingenieros, que es a través de Antonio del Castillo, que es una eminencia en el ámbito de la geología, y quien además es compadre de Carlos Pacheco, quien va a ser el secretario de Fomento, y que justamente Antonio del Castillo va a empezar a solicitar ante el gobierno la creación de este Instituto Geológico desde 1802. Y justamente va a ser su intermediario Carlos Pacheco desde la Secretaría de Fomento, quien ayude con el Congreso de la Unión a un poco a presionar a que se funde, ¿no? Sin embargo, por X tiene cantidad de cuestiones pendientes en la agenda política, esto no se va a lograr sino hasta el 88, ¿no? Cuando ya finalmente logran aprobarle el proyecto para que se funde oficialmente en el 91. Entonces, Ordóñez, más bien su vínculo, lo que he percibido hasta el momento es que está más bien en torno a estos geólogos que son
bastante conocidos en el ámbito. Por otra parte está José Guadalupe Aguilera, que también venía de una familia acomodada, que también estudió en el extranjero, en el caso de Ordóñez, ¿no? Por su origen socioeconómico. Y más bien van a ser estos personajes que están, digamos, ya bien formados, bien con una reputación ya bien construida, los que van a tener más eh, vínculo en el contexto del porfiriato. Sin embargo, es cierto que más adelante Ordóñez ya va a tener cierta visibilidad ya con un nombre de ciencia en el contexto político, ya más bien hacia principios del siglo XX, ¿no? Y que es una cuestión que aún no he rastreado del todo porque eh, digamos, objetivos han ido hacia el sector más bien científico, concentrarlo ahí. Sin embargo, va a ser importante que yo ahonde en ese aspecto. Me parece que no conozco, doctora, el trabajo de Ana María Serna, lo voy a revisar, de la faja de oro. Y hay mucha bibliografía que no he podido conseguir todavía y bastante que sí. Y bueno, ahora entrando en los comentarios de Olimpia, también que me incide ahí en las relaciones empresariales, Hugo Ordóñez, me ha sido bien difícil hacer una selección por el espacio que tengo para escribir, entonces siento que pues hay mucho que tengo que no aporto, sobre todo lo concerniente a lo que me referiste de los congresos, como una de 1903, donde efectivamente se le otorga a México la sede para 1906. Y esto lo tengo bien trabajado en la tesis de maestría desde que se hace el primer congreso, que fue en 1878, 76 me parece por ahí, que fue en París, Francia, donde asistió nada más Antonio del Castillo, porque era, digamos, el referente en México. Y entonces hasta principios de la década de 1890 es cuando se empieza a incluir a José Guadalupe Aguilera y Ordóñez en algunos congresos. Omití esos datos porque pues el espacio, ¿no? Solamente referí que Ordóñez fue el primero de Washington y luego no fue el de Suiza y luego sí fue el de Rusia y luego no fue al de París y luego no fue a no sé qué y luego sí participó en otro, ¿no? Un tanto por darle el rumbo que me pareció pertinente, pero efectivamente sí es bastante interesante lo que se generaba en torno a la discusión de estos congresos, sobre todo donde discutían qué colores tenían que plasmar en sus cartas geológicas, es decir, qué va a referir al periodo Cretácico, el periodo, etcétera, ¿no? Entonces, al referir todo eso en una carta, es decir, se discutía todo eso, ¿no? Qué nombres o qué conceptos tenían que manejar para cierta cosa, qué líneas de investigación tenían que hacer, si había que hacer investigación geológica marina, si había que hacer N cantidad es un universo de datos el que se manejaba en esos congresos geológicos y que es bastante interesante porque todavía la ciencia geológica, si bien ya estaba reconocida como una ciencia cabal, aún había muchas vetas que todavía no se integraban. Entonces, la participación de Ordóñez fue relevante. Yo en mi trabajo de maestría solo estudié los primeros 10 congresos, que fue desde los 70 hasta 1906, donde participa Ordóñez formalmente, porque Ordóñez sigue participando en congresos posteriores, pero ya de manera, digamos, como invitado privado, porque ya no pertenecía a la esfera del gobierno mexicano, pero él sigue acudiendo a la discusión durante el siglo XX, hasta que tuvo oportunidad de participar, ¿no? Pero oficialmente lo hizo hasta 1906 en México, e incluso en la comisión que se le dio, pues fue de secretario en esa ocasión. Y es cierto, incluso tengo el texto que por entonces escribían en francés, aunque haya sido en México, donde está todo el programa y todo lo que venía que hacer en ese congreso de 1906 en México, el cual son como más de 700 páginas que están en francés. Entonces tengo el documento, entonces digamos que habría que ver qué es lo que tiene que ver con la cuestión del petróleo, porque sobre todo, como bien dijo Olimpia, Pearson y Doheny van a ser como los padrinos de cierta parte del programa de eso, ¿no? Toda vez que los congresos tenían una parte formal, que es donde debatían, ponencias, etcétera, etcétera. Se ponen de acuerdo para
X conceptos, etcétera. La segunda parte, pues, era ya hacer un recorrido en el país sede, ¿no? Por los lugares que tenían que ver o tenían mayor impacto geológico para el caso de sus intereses. Entonces es bastante interesante. Entonces meterme a eso es un universo que bastante amplio, ¿no? Entonces yo traté de sintetizar lo más que pude el caso de Rusia, porque es el que primero hace un recorrido por la cuestión de los campos petroleros, aunque en la cuestión formal, es decir, donde debatieron la parte de la ciencia, no tenía que ver con el petróleo, sino con otros temas que traían en agenda. Y ya pues a colación vino la cuestión petrolera que estaba en su punto muy álgido ahí en Rusia. Entonces, eso fue una de las partes que quise más o menos rescatar, o sea, tratar de sacar lo que tenía que ver con la cuestión petrolera. De ahí que haya omitido la otra parte de los congresos geológicos. Lo que sí no conozco es esta relación que referías, Olimpia, de Ordóñez-Limantur, que voy a revisar con mucho gusto. Igual lo que me recomendó la doctora Marisa de las memorias de la Secretaría de Fomento y demás archivos, como Limantur, el Porfirio Díaz, porque he revisado cuestión de archivos competentes al que está en Palacio de Minería y cosas así, pero me remiten más a cuestiones como burocráticas del instituto y esas cosas, pero todavía no he procesado alguna información. Y mi segunda fase de investigación es justamente ir a los otros archivos, como el que me recomendó también Claudia, el de Pemex, que estoy en ansias también por ir, ese sí no lo he visitado, y que también está en mi objetivo. Y en lo que me comentó igual Francisco, ¿no? Se nota que hay una ausencia de archivos documentales por lo que ahora estoy explicando. Sin embargo, gran parte de lo que he rastreado se encuentra ya en estos boletines o en estos boletines del Instituto Geológico, o muy poco en el de la Sociedad Geológica y en el boletín del petróleo que surgió a partir de 1916-1917 y que es donde publicaban precisamente estos ingenieros, estos geólogos, de donde yo he estado sacando la información, que considero yo también que es importante porque los estoy leyendo o sea, directamente a ellos en la intención como un poco de conectar más y cuando uno lee un texto de Ordóñez en lo que quieras, volcanología, mineralogía o en este asunto del petróleo, me impresiona bastante el nivel de tecnicismo que tenía para cada ámbito, o sea, bastante pues bastante letrado el personaje en los diferentes ámbitos. Entonces, más yo me he enfocado en ese aspecto, ¿no? En tratar de leerlo más, porque me he encontrado algunos temas en archivos que vienen más a colación con la institución. Sin embargo, voy a considerar bastante la cuestión de esos archivos. Y pasando un poco a lo que me decía Claudia también, la formación profesional en el INE, Escuela Nacional de Ingenieros, también es un poco disperso, sobre todo porque Ordóñez andaba aquí y andaba allá y hizo bastante intermitencia en sus estudios. Y, por ejemplo, no se tituló de la primera que se escribió, que era de ensayador de metales o metalurgista, porque es una idea que tengo, que empezó a percibir que había más allá de lo que podía estudiar y por eso incursionó en la ingeniería en la ingeniería que entró, ¿no? Que es la de topógrafo, donde se encontró con temas más ambiciosos, ¿no? Y claro está cómo lo logró. Entonces, en específico, pues trataré de meter más información de la cuestión profesional, a ver cómo acomodo allí, pues, sobre todo por temas de espacio, pero definitivamente hay bastante información también que hay que referir y también de eso sí en archivo, eso sí tengo localizado. En cuanto a Jonathan Brown, sí, también lo conozco bastante bien la obra y también lo que me contó Francisco sobre Paul Gardner, también son libros que tengo de cabecera y que sobre todo más el de Jonathan Brown que aporta, si bien tienes razón Claudia, que aporta más y refiere mucho más sobre el tema de Trujillo y viene más o menos algo de Ordóñez, pero viene información también muy importante que me ha dado mi investigación. Pero
pues básicamente es por las cuestiones de espacio que he omitido bastante información. Y voy a esa tesis que me refieres, pues sí, no he tenido este, la oportunidad de conocerla. Igual te encargo de favor si puedes contactarla, pues me la compartas, sería de mucha ayuda, gracias. Y doctora Laura, igual, pues es justamente lo que trato de hacer, ¿no? Ya lo que apuntaban anteriormente con la opción de las redes, grupos de intereses, efectivamente, Ordóñez es uno de los de la generación que apoyó el régimen, sobre todo precisamente por esto que comentaba de Antonio del Castillo, que tuvo ese padrinazgo con Carlos Pacheco y que pues tenía vínculos muy cercanos también ahí con ese círculo y que pues va a ser uno de los medios, justamente Antonio del Castillo, el que va a promover esas riquezas o esos recursos naturales en las exposiciones y en los congresos internacionales. Porque si bien, como bien dicen, ¿no? Porfirio Díaz necesitaba promocionarse en el extranjero para traer capitales, pues este era uno de los medios. Es decir, llevaban el bosquejo geológico de la República y decían, ¿sabes qué? Pues aquí puedes encontrar petróleo, oro, plata, etcétera, etcétera. Entonces, claro que tiene un papel bastante importante y en eso sí también habría que adentrarnos y también ese es otro universo. Y sobre todo el vínculo que veo yo más, o que hasta donde he ahorita entrado, es Antonio del Castillo. Posteriormente la gestión la tendrá que hacer el director que le sucedió, que fue José Guadalupe Aguilera, ahí con Limantur y demás personas. Y de hecho, y también sobre la ley del petróleo, hay bastante, o más bien hay bastante vacío historiográfico al respecto. Hay muy pocos trabajos que han abordado eso, muy meramente referencial, así como que fue la primera ley que se hizo y bla, 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 concerniente a la cuestión del petróleo. Eh, pero yo apenas estoy incursionando en ello también por la cuestión del tema, pues, que no me da, pero si puedo tener más información al respecto en el contexto político de qué lo influyó a Porfirio Díaz de decir, ¿saben qué? Necesitamos esto, o si surgió de la Secretaría de Fomento, por ejemplo, para que el Congreso lo aprobara, etcétera, y bajo qué parámetros, con gusto lo trataré de rescatar en la medida de lo posible y englobar toda la información, ¿no? Es lo que pudiera tratar de responder a sus inquietudes y dudas. Y muchas gracias nuevamente. Sí, perdón, yo otra vez con mi cucharón. Este, Enrique. con relación a lo de la Escuela Nacional de Ingenieros, en el archivo histórico de la UNAM suelen estar los expedientes de los alumnos. Entonces creo que ahí podrías encontrar información valiosa sobre su paso, ¿no? En la Escuela Nacional de Ingenieros. Y un comentario que en general que creo que y quisiera escuchar por la opinión sobre todo de Laura, que quien es quien coordina esto. Creo que todos estamos trabajando a personajes que tienen múltiples facetas, ¿no? Y todos tenemos el problema que tienes tú, no creas que solo tú, Javier, todos tenemos el problema del espacio. Y claro, leemos los trabajos de los otros y decimos, pero no viste tal parte, no viste, pues entonces mejor hago un libro, ¿verdad? Entonces, creo que todos estamos en esta misma situación de estos personajes multifacéticos y que cada parte de sus vidas es muy importante. Y se me ocurre, y creo que ya lo habíamos hablado, y a ver, Laura, ¿tú qué opinas? Que creo que sería importante decir, bueno, voy a abordar este personaje que tiene en efecto múltiples facetas, pero acotarlo desde la introducción, decir, que para efectos de este trabajo me voy a centrar en este punto, pues, lo cual no quiere, bueno, como en tu caso, a ver, como dicen los congresos, pues es que ese es otro trabajo, ¿no? Entonces, creo que si todos al principio de nuestros trabajos decimos, nos vamos a centrar en esta faceta o en este periodo de cada uno de nuestros personajes, pues nos curamos en salud, no quiere decir que nos olvidamos que los demás no lo hicieron, ¿no? Pero que precisamente por el espacio tan pequeño no podemos abrir el abanico tanto. No sé qué opinas, Laura.